Hola, ¿qué tal? Bueno, me encanta saludar a todos los que me siguen aquí por esta red social. Yo quiero hablarles a partir de hoy, presentarles una serie de informes que han sido hechos por otros, videos, resúmenes de una tragedia horrible que sucedió hace 40 años, justamente el 13 de noviembre de 1985. Hace 40 años, yo tenía 31 años, llevaba par de años trabajando con el noticiero nacional. Llevaba 5 años de haber regresado de Hungría, donde estudié la meteorología en la Universidad de Ciencias Naturales. Allí en la Universidad de Ciencias Naturales me enseñaron todas las ciencias naturales, como su nombre lo indica. Es una universidad donde físicos, químicos, incluso literatos han ganado premios Nobel. Una de las mejores universidades del mundo, diría yo. La formación como meteorólogo incluyó el estudio de todas las ciencias naturales. Eso es bueno porque le da al personaje, al profesional, digamos, una visión holística de toda la naturaleza para poder, digamos, hacer los cruces que a veces se presentan, porque la naturaleza es una sola y todo lo que sucede en la naturaleza interactúa con las demás, o sea, una esfera con la otra, la hidrosfera con la atmósfera, la criosfera con la biosfera, todo interactúa. Entonces no hay nada suelto en la naturaleza. Una erupción volcánica como la del Ruiz no solamente causó todo lo que causó la tragedia horrible de la cual vamos a hablar, sino que también aportó a la atmósfera una gran cantidad de partículas como las erupciones de todos los volcanes de la Tierra han sido, digamos, partícipes de la conformación de nuestro medio ambiente, de nuestra naturaleza, de la atmósfera, de su composición química y del clima, por supuesto. Entonces, para un meteorólogo como yo, el tema de los volcanes era vital estudiarlo. Nosotros tuvimos unos profesores muy buenos que nos enseñaron durante 5 años esta profesión y que es, digamos, una profesión más que meteorología, nosotros somos unos expertos en el tema de la naturaleza, del medio ambiente. En el año 1985 yo trabajaba como presentador del tiempo en el Noticiero Nacional. Primero del 80, cuando regresé de Hungría, comencé a trabajar en el aeropuerto del Dorado, en el IMAT, haciendo pronósticos del tiempo, pero a finales del 83 me contactaron los señores dueños del Noticiero Nacional, un noticiero que iba a comenzar su primera emisión en enero del año 84, para que yo me encargara de los pronósticos del tiempo, de la presentación. Por primera vez en la historia del país se comenzaron a hacer estos pronósticos del tiempo. Y yo los comencé a hacer. Pero también hacía informes científicos, porque tenía la capacidad, el conocimiento, la habilidad y los medios a disposición para poder preparar unos informes sobre calentamiento global, calentamiento de la atmósfera, el cambio climático, el efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono. Los primeros informes sobre esos temas los preparamos en el Noticiero Nacional y también en la revista Telecampo, que era un programa dedicado al campo del noticiero del Prego Televisión. A mí me encantaba hacer eso, por supuesto. Salía con las cámaras del noticiero a todas partes y uno de esos viajes que hice fue al Nevado del Ruiz. Justamente desde diciembre del año 84 comenzó el Nevado del Ruiz a mostrar unos síntomas de reactivación, como los que ha venido presentando incluso en estos últimos años. Estamos hoy en el noviembre del 2025 y también a cada rato escuchamos que hubo una salida de cenizas y del Nevado y todo eso. Es un volcán que está relativamente activo y su reactivación comenzó en diciembre del año 84. Ahí comencé yo a hacer los primeros informes. Ya yo trabajaba escribiendo en el diario El Espectador y don José Salgar y don Guillermo Cano me permitieron a mí escribir artículos sobre los temas que yo quisiera. Uno de esos fue sobre el volcán eh, Nevado del Ruiz. Generalmente los gráficos que acompañaban mis informes en El Espectador los hacía mi hermano Alfonso Enríquez, que le decían Pocho, sus amigos. Él era un gran dibujante, ya infortunadamente no está, pero todos mis informes iban, digamos,
ambientados con los gráficos que Alfonso me hacía. Nosotros trabajamos los dos en el Noticiero Nacional. Él en la parte gráfica haciendo los titulares y yo la meteorología. Ahí escribí algunos artículos previos, entre ellos uno que me causó una serie de regaños. Se llamaba Despierta el volcán nevado. Ese artículo es el que les muestro a continuación. Este artículo salió publicado unas semanas antes de la erupción del Nevado del Ruiz. Y es un artículo científico donde yo hago una descripción de cómo es el proceso mediante el cual un volcán, digamos, hace erupción, cuáles son sus manifestaciones iniciales, cuáles son sus señales de alerta y las consecuencias que puede traer la erupción cuando es un volcán nevado, como el caso de el Ruiz, que es diferente a un volcán sin nieve. Un volcán sin nieve, nada, hace erupción y no pasa nada. Bueno, continúo mi narración. Pues estando yo en el noticiero nacional, un día recibí la visita de dos geólogos de Ingeominas. Ellos vinieron a mi oficina y me dijeron, hombre Max, necesitamos que nos ayude, porque resulta que han venido científicos, volcanólogos de todas partes del mundo y ellos nos dicen que el volcán está en etapa preeruptiva. O sea, va a hacer erupción en cualquier momento. Y, y eso nosotros sabemos lo que significa eso. Pero no hay manera de convencer al ministro de Minas para que compre los equipos telemétricos que nos han sugerido que compremos para instalarlos allá. Se instalan allá en la montaña y se monitorean en Manizales o en Ibagué o donde sea. Para eso sirven los equipos telemétricos, porque lo que había eran unos aparatos inclinómetros y otros aparatos que estaban ahí instalados, pero había que ir hasta allá en helicóptero además, bajarse, y mirar y tomar los datos. Hágame el favor. En la época de las señales de humo, el ministro no quiso comprar esos equipos. Ese ministro, yo siempre he dicho que ese ministro fue uno de los responsables de todo lo que pasó. Porque es que los políticos son así. Ellos, si durante el periodo que les corresponde en su ministerio o en su gobernación o en su alcaldía va a pasar algo y uno puede decírselo, ellos toman las medidas, porque eso les va a dar beneficios políticos, electorales. Si no, no mueven un dedo y es la mayor irresponsabilidad. Por eso hay un choque entre la ciencia y la política, entre los científicos y los políticos, porque unos piensan diferente de los otros. Este ministro, padre de un expresidente, tosudamente se negó a comprar esos aparatos. Entonces, claro, yo los ayudé haciéndole, digamos, la difusión a la información que había, que no la soltaban. Ahí se creó un grupo yo no sé cómo decirlo, de un grupo de prevención de desastres. A última hora se creó un grupo ahí, con un poco de gente, y a ese grupo no dejaban entrar a nadie, no soltaban ni media información. Uno no sabía qué era lo que estaba pasando, porque ellos no querían informarlo, ¿no? Se quedaban con la información para ellos mismos. Entonces a uno le tocaba hacer lo que podía. Yo hice lo que pude. Por eso es que a raíz del artículo publicado en El Espectador, donde el artículo es claro en decir que si hay una erupción va a desprenderse una parte del hielo que hay ahí arriba, se va a ir por los cauces de los ríos, que son varios, el Chinchiná, el Claro, el río Lagurillas y otros más. Y eso va a convertirse en un peligro para la gente que vive en las orillas de esos ríos y los que viven en las partes bajas, donde desemboca la creciente o la avalancha. Claro, eso fue premonitorio. Y yo a raíz de eso, el día que hubo la erupción, el día que se presentó esa desgracia, yo esa noche
estaba en el noticiero nacional. Estábamos ahí, al aire. Como nos habían regañado, nos habían declarado persona non grata por haber sacado esa información que ellos no querían que se conociera. Entonces estábamos ahí a las 9:30, 9:40, llegó una llamada del Cerro Gualí, del personal del señor de Inravisión que estaba ahí en el cerro. La montaña tiene el cráter del Ruiz aquí y el Cerro Gualí aquí al lado. Y ahí están las antenas repetidoras. Ahí había un personaje de Inravisión. El tipo llamó a Inravisión y nosotros estábamos ahí en los estudios de Inravisión y llamó a decir, aquí toteó, se sentó un totazo horrible. Entonces estaba lloviendo y él dijo, aquí están cayendo piedras y esto aquí explotó el volcán. Eran las 9:40 de la noche. Nosotros no nos atrevimos a dar la noticia porque decimos, no, si volvemos a dar una noticia esta, van a dejar clausurar el noticiero por estar diciendo mentiras, teóricamente. El noticiero de enfrente, TV Hoy, con Hernán Castrillón, sí dijo la noticia. El volcán del Ruiz ha hecho erupción. Pare de contar. No había más nada. Ahí nadie más sabía qué estaba pasando ahí arriba. No había nada. No había ninguna información, ¿no? Todo eran suposiciones. Y a las 11:00 de la noche ya la avalancha, la creciente, estaba en Armero, matando a la gente. Y eso me dolió mucho. Yo me fui a casa esa noche con la incertidumbre y le dije a mi esposa, yo no sé qué puede estar pasando, pero creo que esta noche se está generando una noticia grande para el país, grave, porque esto de lo cual yo he venido hablando, que ha sido, digamos, el destape de una información cierta que tenían allá entre gavetas los miembros de ese grupo de atención, o yo no sé, prevención de desastres, yo no sé cómo, emergencia, yo no sé cómo le llamaban eso, comité vulcanológico recién creado, porque no existía nada, no había, el Sistema Nacional de Previsión y Atención de Desastres no existía. Esa noche fue terrible. El amanecer, escuchamos las noticias con Yamid Amad en Caracol, que entrevistó a un piloto que lo llamó al noticiero para informarle una cosa gravísima que acababa de ver él mismo desde su avioneta. Una avioneta que seguramente era de fumigación o algo, y él cuando se voló sobre Armero no encontró a Armero. Vean ustedes. 6:21 de la mañana, seguimos en vivo Noticias Caracol desde la población de Armero, Tolima, y hace un instante hablábamos con Álvaro Freddy Acevedo, uno de los periodistas de Noticias Caracol. Álvaro, muy buenos días. Buenos días, Cata. Usted llegó aquí hace 30 años, una de las primeras personas que llegó a esa tragedia. Hace un instante también oíamos helicópteros y usted me decía que eso le traía unos recuerdos un poco tormentosos, digamos, a la cabeza. ¿Por qué? Claro, cuando sobrevuela el helicóptero en la mañana del 13 de noviembre, eso era lo que veíamos todas las personas que estábamos en ese momento. Desde luego los damnificados, las víctimas que pedían auxilio desesperado porque ellos pensaban que esos helicópteros venían a rescatarlos, pero realmente ellos estaban haciendo era un reconocimiento del área. Hasta ahora el país se estaba enterando de la magnitud de la tragedia. Y esos helicópteros dejaron, diría yo, traumatizados a muchas personas. Lo veíamos en una entrevista que hicimos recientemente de un señor que dice que cada vez que escucha un helicóptero siente como un evocar nuevamente a lo que fue el día de la tragedia. Bueno, justamente hablando de esos sobrevuelos de reconocimiento de los que usted nos estaba contando, hace 30 años muchísimas de las personas que vieron la tragedia recordarán una famosa entrevista a un piloto que fue el que aseguró que Armero había desaparecido, y Jorge González habló con esa persona. Pilotos civiles y militares hacen parte de los mejores atologistas de lo ocurrido hace 30 años en Armero. Con ellos hicimos un sobrevuelo en el área para reconstruir uno de los capítulos más dramáticos de la historia nacional. Por curiosidad, yo quise saber quién era lo que estaba viendo. Y abrí la puerta del avión porque quería, como ahora, mirar. ¿Puedes describir lo que pasó, Miguel? Es decir,
eso quedó, todo lo borró casas, borró todo. Es decir, desapareció todo el mundo. Yo creo que habrán ni un 5% estará con vida lo que era Armero. Hace 30 años, este hombre, Carlos Madrigal, era un Nobel piloto de instrucción que al sobrevolar Armero tuvo dificultad para entender el apocalíptico paisaje que divisaba y que lo que veía no era producto de un espejismo creado por los instrumentos de su nave. Y me reporté con Ibagué y en ese momento supe la catástrofe, el dolor de miles de almas que habían perecido acá. Aquí estuvieron. Es que no se ve casas, quedó arena, eso quedó totalmente desaparecido Armero. El panorama que se abría desde la escotilla no tenía nada que ver con las postales de verdor y prosperidad que caracterizaban el paisaje del Armero, que se había erigido como la ciudad blanca, la capital algodonera del país. En ese momento comprendí que aquella negra noche fue algo muy horrible para ellos, para los niños, para las mamás, para los padres, animales. El día en que murió Armero. Hoy, mientras observa ruinas perdidas entre el advenimiento de una nueva época, lo vuelve a invadir la sensación de impotencia que experimentó entonces. Entonces estaba yo muy joven, estaba en la escuela de vuelo, pero yo hubiera querido estar acá, sacando uno a uno a esos niños que se estaban ahogando. Para los pilotos militares de la época, como el entonces teniente y hoy general del aire, José Henry Pinto, Armero fue una misión que desafió el alma de un cuerpo castrense que parecía forjarse solo para la guerra. Me impactó profundamente. Todo estaba tapado por el lodo y era una imagen solamente de un abanico de color amarillo sobre todo lo que era Armero para la época. Pero la esperanza sería el estímulo de una misión en la que no se podía desfallecer. Había vida y esa vida para nosotros era muy importante. Por eso es que se trabajó durante 24 horas, 3 turnos seguidos por más de 10 días en los cuales la unidad no paraba permanentemente. Para los pilotos nuevos, la tragedia de la que se han enterado en las aulas y en los libros de historia sigue siendo un referente para tomar previsiones. Operar en esas zonas reducen la capacidad de la aeronave. Además de eso, saber que está uno tan cerca de la zona de la tragedia y saber que el volcán en cualquier momento, no sé, puede activarse, siempre uno siente alguna tensión sobre esta zona. La Armero que se divisa hoy desde el aire no es en absoluto una aliada del olvido. Después de escuchar eso, yo recuerdo ese día siguiente en mi casa, levantándome yo con mi esposa y con mi hija mayor Laura. Ella estaba recién nacida, tenía un mes de nacida. Cuando escuchamos en Caracol, que era todo el mundo escuchaba a Yamit, y el piloto decir lo que acabamos de oír, algo estremecedor. Realmente uno en ese momento no se imaginaba la dimensión de lo que estaba sucediendo ahí, porque todavía estaba sucediendo. La tragedia había pasado, pero estaba la gente metida en el lodo, los cadáveres, los sobrevivientes. Eso fue realmente espantoso, una vergüenza para el país. Y saber que se hubiera podido evitar si hubiéramos tenido unos equipos allá telemétricos. Si los políticos hubieran dejado de ser tan miserables. Si ese ministro de Minas hubiera actuado para instalar los equipos que había que instalar. Bueno, lo cierto es que cuando eso sucedió, me llamó don Guillermo Cano, me dijo: don Max, necesito que usted escriba un artículo, hágalo ya mismo, vamos a sacar una edición especial. Y él publicó el domingo 17 de noviembre esta editorial que se llama Libreta de Apuntes, donde aquí abajo aquí se refiere a mí y dice: nuestro colaborador Max Enríquez escribió un excelente artículo
a este respecto, advirtiendo los riesgos ciertos de que el volcán estallara y se produjeran deshielos que provocaran la venida devastadora de los ríos, con tal violencia y tanta fuerza que las gentes ribereñas y de poblaciones del Tolima y de Caldas podrían correr graves riesgos. Se dijo entonces, por gentes pacatas, son el gobernador de Caldas y creo que el del Tolima también participó en eso, que este artículo científico era alarmista, que causaba pánico económico en Caldas y el Tolima. La hipersensibilidad de ciertas clases dirigentes que suelen temer a la verdad hizo blanco de ataques y de injurias al articulista científico, a mí, y a este periódico por sus advertencias responsables y objetivas. Hoy ha ocurrido la hecatombe. Armero casi totalmente destruida. Sí, don Guillermo Cano se ganó un premio Simón Bolívar, creo que por este artículo. Y esto fue lo que yo escribí. Llegó el día de la erupción explosiva. Escribí un artículo con esa foto de Pare Retén militar, que era el que estaba llegando al Cerro Gualí, por esa vía que se ve ahí en la foto subiendo, ahí se llega al Cerro Gualí, donde estaba la repetidora de Inravisión. De ahí para adelante, yo ese día no sabía qué hacer. Tenía una mezcla de rabia, odio también contra esos políticos desgraciados. Sentí mucho dolor por la gente que se murió, que no debió morirse. No tenía por qué morirse. La verdad es que, como lo narran algunos de los sobrevivientes, ellos cogieron un par de corotos y se subieron a la montaña que estaba ahí al lado. Muchos han podido hacer lo mismo y se hubieran salvado. Pero, claro, ellos actuaron cuando ya la avalancha estaba ahí en la esquina. Y alcanzaron a correr y algunos se alcanzaron a salvar. Porque la mayoría fueron arrastrados, estaban acostados durmiendo. El cura del pueblo creo que fue el que les dijo que no, que tranquilos, que eso no iba a pasar nada. De esas cosas todavía no hemos aprendido en Colombia. Lastimosamente todavía siguen sucediendo desastres. El huracán Iota en el 2020, cuando pasó por Providencia, esa era una tragedia anunciada. Lo habíamos dicho con Luis Carlos Martínez, con Eduardo José González, director de desastres. Habíamos hecho un simulacro de evacuación de huracanes 15 años antes, previendo que podía pasar un huracán categoría 5 sobre las islas, y pasó. Esas cosas lastimosamente van a volver a suceder porque nosotros no aprendemos las lecciones de estos desastres, infortunadamente. Yo el día de la erupción comenté esto. Se había previsto, se temía que sucediera y sucedió, mucho más rápido de lo que se esperaba, con una explosión tremenda del volcán del Nevado del Ruiz. El terrible plazo previsto y determinado por los especialistas se cumplió casi exactamente, produciendo una tragedia de incalculables consecuencias por ahora. Según fragmentarias informaciones, el volcán hizo erupción explosiva, despidiendo por los aires cenizas y piedras de diversos diámetros, descongelando las masas de nieve que caracterizaban el nevado volcán y ocasionando avenidas o avalanchas de agua lodo-nieve, las cuales al represarse ocasionaron una situación más grave con categoría de desastre. Con esta erupción la naturaleza nos hace caer en la cuenta de que no debemos menospreciar y subestimar las consecuencias y no descartar posibilidades cuando no disponemos de suficientes datos al respecto. Las medidas preventivas y de información de la población deben difundirse rápidamente para que las tragedias como esta no tomen desprevenidos a los pobladores de las zonas en peligro. Sí, señor. Bueno, esto es lo que yo quería realmente mostrarles con ocasión de los 40 años del desastre producido por la erupción del volcán del Ruiz
que es una conmemoración triste de la historia de Colombia. Aprendamos de estos desastres, no volvamos a caer en los mismos. Se van a repetir erupciones volcánicas. Ahí está, por ejemplo, el volcán del Machín, uno de los volcanes más peligrosos, más explosivos que hay en Colombia. Y está allí. Y allí construyeron el túnel de la línea, al lado de donde está el volcán. Yo no sé quién tiene en su cabeza semejante despropósito. Eso fue un error, haberlo construido en mi concepto, porque algún día ese volcán hará erupción y ahí van a haber muertos dentro de ese túnel. Y se va a destruir el túnel. Y vamos a perder ese dinero. Ha debido construirse en zonas donde no existiese un riesgo como ese. Bueno, muchas gracias por escucharme. Nos veremos en otro video como este, sobre algún otro desastre sobre los cuales vamos a seguir hablando. Yo escribí un libro sobre los desastres de origen natural, se llama Naturaleza Indómita. Allí hablo sobre todas estas cosas, los terremotos, las erupciones volcánicas, los tsunamis. Eso es un clip de video que vamos a hacer próximamente, de los tsunamis como los que sucedieron en Tumaco en 1906 y en 1979. Muchas gracias.